Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Teleamiga. Bienvenidos una vez más a su programa de cara al catecismo. Esta noche con un tema que hemos querido llamar la Divina Misericordia. Y es que es un tema bastante importante y más aún este año en el que Su Santidad el Papa Francisco ha decretado ahora para el 8 de diciembre próximo el inicio del año santo dedicado a la Divina Misericordia. Es un año muy especial que el Papa ha querido regalarle a la Iglesia Universal y dedicado a la Santa y Divina Misericordia. Y es que la misericordia divina es algo muy importante y vale la pena que empecemos a rescatar y empecemos a hablar un poco de lo que se trata este año tan importante que ha decretado el Santo Padre, que irá hasta el 16 de diciembre del próximo año, del 2016. Para hablar de este tema, esta noche he querido invitar a un padre muy querido, un gran amigo al quien tengo el honor y el gusto de conocer ya hace algunos años, un sacerdote que ha dedicado muy buena parte de su vida al estudio, a la devoción de la Divina Misericordia. Él es el padre Óscar Murillo, de la parroquia San Judas Tadeo de la ciudad de Cali, Agustino Recoleto, y nos acompaña esta noche y tenemos el agrado de tenerlo aquí y con él vamos a estar hablando un poco de la Divina Misericordia. Padre Óscar, muy buenas noches, bienvenido, un gusto enorme tenerte. Muchas gracias por la invitación. Padre, inicialmente quisiera adentrarnos un poco en materia, hablando de una jovencita en aquella época, una mujer muy especial, que por allá por el año 1931 inició algo muy especial en su vida, y es que se le apareció Jesús, y Jesús, siendo una jovencita, le entrega un mensaje importantísimo para el mundo entero. En el año 1931 el Señor se le manifiesta y le dice, palabras más, palabras menos, yo soy Jesús de la misericordia y quiero que propagues la devoción a mi Divina Misericordia por el mundo entero. Padre, ¿quién era esta jovencita, esta joven religiosa a la que se le apareció Jesús en el año 1931? Elena Kowalska nació en Polonia en 1905, de familia muy pobre, eran 10 hermanitos. Ella se levantaba a las 4 de la mañana para ayudar a su padre en las labores del campo. Después de ese trabajo, a las 5 de la mañana se iba hacia el pueblo a la Santa Misa. Sus padres le enseñaron pues el amor a Dios, la oración, la responsabilidad, y hacia el año 1914 inició sus estudios, pero los tuvo que saldar porque empezó la Primera Guerra Mundial. El Señor en ese momento le hizo la primera invitación y ella le comunicó a sus padres que quería ser religiosa, pero sus padres se opusieron de inmediato que no se fuera la vida religiosa. Entonces ella entró como en un momento como de paréntesis y se relajó un poco, y en una fiesta el Señor se le apareció de nuevo y la invitó nuevamente a consagrarse a Él. Entonces ella, sus padres eran muy pobres, se dedicó a trabajar con una familia en Varsovia, y allí en Varsovia conoció la comunidad de las Hermanas de la Divina Misericordia, de Nuestra Señora de la Divina Misericordia. Allí empezó pues su preparación para dedicarse ya radicalmente por la consagración al Señor. Y como nos decía Óscar, en 1931 el Señor se le aparece y ella la ve y le indica que tiene que pintar un cuadro, tal como ella lo admiró.
ella tuvo dificultades porque ella no sabía pintar. Por fin encontraron un pintor que pintó la imagen, él pintó el cuadro, pero ella no, como que no estaba muy de acuerdo. Y el Señor nuevamente le dijo, tienes que pintar este cuadro porque si no lo haces tendrás que darme cuenta al final de tu vida de tantas almas que pudieron salvarse a través de la devoción de la Divina Misericordia. Entonces, ese cuadro significa la justificación de las almas y la vida de la gracia a través de los rayos pálido y rojo. Ese es como el primer inicio de todos estos acontecimientos que le sucedieron a la Santa. Y entonces dice el Señor que Él defenderá a todas aquellas familias donde esté expuesto el cuadro de la Divina Misericordia. Padre, una acotación a lo que tú estás diciendo. El Señor se le revela con dos rayos, uno rojo y uno pálido, clarito, ¿no es cierto? Sí. Uno más clarito. Podríamos decir que la visión de Faustina es hasta cierto punto una revelación de lo que sucede cuando el centurión romano con la lanza atraviesa el costado del Señor y de su costado ya el Señor muerto brota sangre y agua. ¿Es una relación de esto? Exacto, de la misericordia de Dios. O sea que la misericordia está por encima de todo, Padre. Sí, como nos dice el Santo Padre, la misericordia es el mayor atributo de Dios nuestro Señor. Bueno, Padre, y sigamos avanzando un poco en el tema de la misericordia para nuestros televidentes, porque es muy importante el año que viene, el año que ha decretado el Santo Padre en honor a la Divina Misericordia. Es un año santo muy especial y es importante que empecemos a trabajar ya el tema de la devoción a la Santa y Divina Misericordia. El Señor le entrega a Faustina el cuadro, pero también le entrega unos mensajes para la humanidad, ¿no es cierto? Unos mensajes para la humanidad, especialmente la confianza. Si nosotros tenemos confianza en la Divina Misericordia, Él nos contestará de una manera maravillosa. Entonces, a mayor confianza, mayores milagros. Si no tenemos confianza, entonces Él no da ninguna respuesta. Ya, ¿cómo tener esa confianza, Padre? ¿Cómo le podemos decir a las personas que nos están viendo en este momento, que están atravesando por problemas, que están teniendo tristezas en su corazón, que de pronto tienen problemas económicos, que de pronto tienen a alguien que se les está muriendo, que su corazón está dolorido? ¿Cómo le podemos decir a una persona que está sufriendo, tenga confianza en Dios? A través del rezo de la Divina Misericordia, del rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Estaba Santa Faustina orando cuando el Señor se le aparece nuevamente, o mejor, ella ve a un ángel que va a destruir una ciudad por sus pecados, y ella empieza a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, invocando en un principio la Santísima Trinidad, y luego va orando según el Señor le va expresando lo que tiene que orar. Uh-huh. Entonces la coronilla es como el punto central de toda la devoción de la Divina Misericordia. Y allí aprendemos a ser misericordiosos y a confiar más en el Señor. Nos dice a través de Santa Faustina que todos los días debemos rezar la coronilla de la Divina Misericordia como preparándonos para la hora de la muerte, cuando vamos a sentir la misericordia del Señor que nos da la salvación, a través de esa confianza en Él y de esa oración. Padre, el Señor entrega a Faustina ese mensaje, el mensaje de la confianza, pero no son, si no estoy mal, son como 3, 4 mensajes que el Señor le entrega muy puntuales a Faustina. Sí, el mensaje del cuadro, es el primero. Es el primero, de que Él promete defender las casas donde está expuesta la imagen de la Divina Misericordia. La segunda esa es la primera promesa que hace el Señor a través de Santa Faustina. Sí. En las casas que esté el cuadro de la Divina Misericordia, siempre gozarán de la protección de Él. De la protección. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, los soldaditos polacos llevan una estampita de la Divina Misericordia. Y cuenta la Santa que
el Señor protegió las casas de esos soldaditos que llevaban la imagen de la Divina Misericordia. En cuanto al rezo de la coronilla, está relacionado con la hora de la muerte, que Él nos dará el momento de tener una buena muerte, que si nosotros visitamos un enfermo y rezamos en nombre de él la coronilla, también el Señor le da esa gracia de morir santamente. Ese es como el segundo mensaje. Como el segundo mensaje. Y después de eso viene un tercer mensaje. Viene la oración de las 3 de la tarde, en la cual nosotros dejamos a un lado todas nuestras ocupaciones, dice el Señor, siquiera sea por un segundo, pensar en mi pasión para recibir las gracias de la Divina Misericordia. Este es como el tercer mensaje. Y ahí ya cesan los mensajes que le entrega. Llega el cuarto mensaje. El cuarto mensaje. El cuarto mensaje es que ella debe fundar una nueva congregación que se dedique completamente a esparcir por todo el mundo la devoción de la Divina Misericordia. Y es cuando nosotros, aprovechando esta invitación del Señor, podemos organizar en nuestros hogares el grupo de la Divina Misericordia, que tiene unos elementos supremamente sencillos. Por ejemplo, iniciamos el canto de la Divina Misericordia, luego rezamos la coronilla de la Divina Misericordia, a continuación estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica, porque nosotros los católicos tenemos muchas lagunas doctrinales, entonces no podemos defender nuestra santa fe porque descuidamos el estudio del catecismo. A continuación preparamos la reflexión del domingo en las hojitas que reparten en las parroquias, asuntos varios, y recogemos unos centavos para conseguir todos los elementos de la Divina Misericordia. Tú tienes el librito de la Divina Misericordia, ¿lo tienes ahí a la mano? Sí, aquí está. Gracias, para presentárselo aquí Esta es la devoción de la Divina Misericordia, donde encontramos todo lo que hemos dicho en este momento. Y entonces, lo que se recoja en esos grupos, nosotros, los que están presentes, compran estos libritos para entregarlos a la gente de una manera gratuita. Pues no se trata después de un negocio, sino de esparcir la devoción. De esparcir la devoción a la Misericordia. Y esas personas que asisten a ese grupo se convierten en multiplicadores de la devoción de la Divina Misericordia. Vamos a ir a una pequeña pausa, Padre, pero al regresar vamos a explicarle un poquito a la gente cómo hacer un grupo de la Divina Misericordia en su casa. No se muevan, ya regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en De Cara al Catecismo, esta noche hablando de la Divina Misericordia. Padre, en este segmento me gustaría de pronto, Padre, que pudiéramos explicarle a nuestros televidentes rápidamente cómo hace una persona para hacer un grupo de la Divina Misericordia en su casa. El que nos esté escuchando, que dice, bueno, yo quiero iniciar un grupo de la Divina Misericordia en mi casa, ¿cómo hace? Supremamente fácil. Se consiguen los elementos para que cada uno de los participantes tenga el librito, tenga la camándula que utilizamos para el Santo Rosario, para rezar la coronilla, con intenciones especiales cada día, como le mandó el Señor cuando se inició la novena para la fiesta de la Divina Misericordia, que el Señor quiso que se celebrara una fiesta de la Divina Misericordia todos los años, que por lo regular es en abril. Y entonces se inicia con el canto de la Divina Misericordia, después el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, a continuación el estudio del catecismo, que cada quien va a tener su propio catecismo, el compendio. Después se reflexiona sobre la hojita dominical que regalan en
en las parroquias. Se hace después algo de cómo está funcionando el grupo en ese momento. Después se recoge una pequeña limosna o donación para conseguir todos estos elementos, como son la devoción de la Divina Misericordia, la camándula, el catecismo, la hojita dominical, porque eso no va a ser negocio, sino que se va a entregar a todos los que lleguen. Pero padre, la persona empieza el grupo de oración. Pues bueno, el grupo de la misericordia. Exacto, el grupo de la misericordia. Entonces se reúne un grupo X de personas en la sala de la casa. Exacto. Bueno, la bendición, ¿y ahí qué sigue? Hacen el rosario de la misericordia. Se hace el rosario de la misericordia. Que todos conocemos, que es el rosario que generalmente hacemos a las 3 de la tarde. Sí, luego del rosario de la misericordia ya lo terminó el grupo, ¿ahí qué sigue? ¿Qué se hace después? Cuando se termina el rosario, el rosario, se sigue con el estudio del catecismo. Ah, ok, se escoge un numeral del catecismo, un tema del catecismo y se estudia. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Okay. Da grima pensar cómo los jóvenes de hoy día, muchos jóvenes, inclusive universitarios, no conocen los mandamientos de la ley de Dios. Sí, es triste. No se lo saben. Sí. Entonces van quedando muchas lagunas doctrinales y por eso estamos viendo tantas cosas que uno se asusta, ¿no? Porque no conocemos la ley de Dios. Exactamente. Entonces ya terminó el estudio del catecismo. Me imagino que dedicarán unos 15, 20 minuticos o 30 minuticos al estudio de esa partecita del catecismo. Después, ¿qué sigue? Por lo regular la reunión dura más o menos 1 hora. Ya, ok. Después se hace la reflexión sobre la hojita dominical del domingo. Ok. ¿No? Para tener ese contacto con la palabra de Dios. Ya. Después asuntos varios sobre cómo o se pregunta quiénes quieren hacer el grupo en sus casas. En su casa o lo que sea. O en su barrio, ¿no? Y se termina con una oración final o algo como así. Como dice el Papa Francisco, que tenemos que hacer el apostolado, la predicación en la periferia. No quedarnos en el grupito de la parroquia, sino extender toda esta devoción a través de los grupos de... ¿Y ahí ya se termina con una oración final o algo así? Se recoge la ofrenda y se vuelve a cantar el canto de la misericordia, que está en el librito. Está en el librito. Ya, perfecto. Es una cosa supremamente sencilla. Sencilla y bonita. Sí, muy bonita. Y bonita. Bueno, ya lo saben, esa es la manera de hacer el Rosario de la Divina Misericordia. Les recuerdo, nuestras líneas están abiertas a nivel nacional, nuestra línea gratuita 018-115-116 y nuestra línea local para la ciudad de Bogotá 287-8355. Si los que quieran llamarnos, los que quieren estar interesados en averiguar un poco más sobre la Divina Misericordia, pues este es el momento. Recibimos sus llamadas y con el mayor gusto el Padre Óscar responderá sus dudas y sus inquietudes. Padre, me gustaría centrarme un poco en el tema del Santo Padre, el mensaje del Santo Padre. Antes de terminar esta reflexión sobre la Divina Misericordia, digamos, la frase que más me ha impactado, el mensaje que más me ha impactado, dice el Señor, le dijo a Santa Faustina: todo aquel que difunda la devoción de la Divina Misericordia, yo lo protegeré como una madre protege a su hijo y lo asistiré a la hora de la muerte. Eso para mí fue un momento de gracia, porque casi todos le tenemos miedo a la muerte. Así y saber que el Señor está ahí asistiéndonos, que es su promesa. Eso es para nosotros motivo de mucha alegría. Claro que sí, Padre. Padre, ¿por qué el Santo Padre convoca a un año dedicado a la Divina Misericordia? Por varias razones, porque la misericordia es el principal atributo de Dios nuestro Señor. La misericordia está por encima de la justicia de Dios. Y también para conmemorar los 50 años del Concilio Vaticano II. El mismo Papa Juan XXIII decía en su alocución que la Iglesia debería ser más misericordiosa con los fieles, darle como esa confianza en el amor a Dios a través de la Iglesia, ¿no?
no ser tan fuerte con los fieles, sino que ellos se sientan bien en la iglesia. Entonces, el inicio del año de la Divina Misericordia, el 8 de diciembre, el Santo Padre va hasta la puerta santa de la Catedral de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, y abre la puerta de la misericordia. Ya. Y en otras tres y ahí se declara abierto el año de la misericordia. Se declara abierto el año de la Padre, misericordia. Quedémonos ahí un segundito. Vamos a recibir una llamada de Bogotá. María Fernanda, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, los felicito por el programa. En mi iglesia empezamos la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, en el Santísimo. Uh-huh. Y quería preguntar otra vez lo de la gracia, que cuando uno hace la Divina Misericordia al lado de un moribundo, ¿qué significa que uno le pasa esa gracia al moribundo? Y que también y una vez escuché que si un pecador hacía la oración de la Divina Misericordia una vez, que el Señor prometía que se convertía. Entonces tengo esas dos dudas. Ok, María Fernanda, pues Gracias. muchas gracias por tu llamada, un abrazo. Padre, ¿qué le podemos responder a María Fernanda? No escuché bien nada. La pregunta de María Fernanda es ¿cómo funciona, por decirlo de alguna manera, el hecho de que cuando uno hace la oración de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde al lado de un moribundo, ¿cómo se hace y qué gracias recibe ese moribundo? Esa es la primera pregunta. Sí, la gracia de la buena muerte. Es la gracia de la buena muerte. Sí, cuando uno aplica esa oración por el agonizante, entonces el Señor le da esa gracia de la buena muerte. O sea, uno ora por el moribundo y hace el rosario de la Divina Misericordia en nombre de esta persona que está agonizando. Me sucedió en Cali, llegué a las 2:30 a atender al moribundo, rezamos la coronilla y a las 3 en punto que terminamos la coronilla expiró. Entonces el Señor le concedió esa gracia de la buena muerte. De la buena muerte. Padre, es tan importante esto porque en realidad la muerte pues provoca mucho susto, mucho pánico, es un paso a algo que no conocemos, es algo que nos han dicho muchas cosas, pero pues que finalmente no hemos visto, no conocemos, y como no conocemos nada mejor que esta vida, pues eso da miedo. ¿Cómo llevarle ese mensaje a la persona que está agonizando, a la persona que está enferma? Enseñarle a confiar en la misericordia de Dios. Lo que aparece en el cuadro que el Señor mandó pintar, Jesús, yo confío en ti. Esa es la frase precisa que el Señor mandó que dijéramos. Durante todo el día, en cualquier momento del día o de la noche, Jesús, yo confío en ti, para aumentar esa confianza en el Señor, porque Él quiere, porque nosotros, digamos, hablamos de los colombianos, ¿no? Somos muy desconfiados y a veces desconfiamos de Dios. Entonces Él quiere que confiemos más en Él. A mayor confianza, mayores milagros. Ya. Sí, hay que creer. Claro. Hay que creer. Lo difícil es romper ese celofán, ¿no? Sí, empezar a creer, a tener una fe verdadera. Padre, ¿cómo se llega a esa fe? En la medida en que nosotros nos adentramos en esta devoción, por ejemplo, comenzamos a experimentar en nuestras vidas la misericordia. Comenzamos a pensar bien de las personas. Comenzamos a hablar bien de las personas, a no juzgarlas, no, hacerles el bien. Entonces uno se vuelve misericordioso, porque es que a veces somos de un corazón muy duro. Y aprendemos a ser tolerantes, ¿no? Exacto, sí. No nos tomamos tan a pecho la vida y aprendemos sobre todo a no ser tan inflexibles, ¿no? Recordamos que con la vara que midas seréis medidos. Claro, sí. Padre, volvamos al Santo Padre. El Santo Padre decreta el año de la misericordia, el 8 de diciembre abrirán las puertas de la basílica, creo que hay 3 basílicas más. Exacto, en el Vaticano, en Roma. Sí. Y quiere que se abran las puertas de las catedrales de todo el mundo. Del mundo entero. Y también de los santuarios, con el permiso del señor arzobispo de la región, precisamente para que la devoción de la Divina Misericordia envuelva a todo el mundo, que va a ser un año de gracia del Señor. Porque Jesús se adelantó al juicio de Dios. Cuando nosotros rezamos la coronilla de la Divina Misericordia, estamos impidiendo así
vulgarmente hablando, impidiendo la cólera de Dios por tantos pecados que estamos cometiendo todos los días. Entonces, nuestro Señor, con su vida, pasión y muerte, le entregó al Padre Celestial esa misericordia para que Él aplaque su ira por los pecados del mundo. Padre, es un año en el que también la Iglesia celebra la Divina Misericordia, pero también la Iglesia le exige al pueblo de Dios también ciertas cosas. Una de ellas también es que hemos olvidado las obras de misericordia, nos hemos vuelto inmisericordias de pronto, indolentes, no nos interesa el dolor del hermano, no nos interesa el problema del hermano, lo importante somos nosotros, nada más importa. Vemos en las calles muchas veces que una persona está teniendo problemas y ni siquiera le atendemos. Padre, ahí, ¿qué vamos a hacer este año? Pero lo dejo que piense. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, ¿cómo podemos practicar esas obras de misericordia en este año tan especial? Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso en De Cara al Catecismo. Padre, vamos a empezar con una llamadita, este segmento del programa, y vamos a la parte de las obras de la Divina Misericordia. Rogelio, muy buenas noches, bienvenido. Una alegría inmensa saludarlos desde Bogotá. Quería hacer pues una reflexión que se genera con una de las frases que dijo el sacerdote. Si no nos interesamos en conocer los mandamientos de la ley de Dios, el orbe va a seguir equivocado, generando mucha soberbia y mucha avaricia, lo que trae graves problemas sociales. Muchas gracias, mis queridos compañeros colombianos, los quiero mucho. Bueno, Rogelio, muy querido, un abrazo, muchas gracias. Sí, es cierto, si no practicamos la ley de Dios, si no profundizamos la ley de Dios, pues vamos a tener muchos problemas. Es fuente de muchas enfermedades. Y es fuente de graves desórdenes. Entonces estoy totalmente de acuerdo con nuestro querido amigo Rogelio. Tenemos una llamada de Nariño. Segundo, muy buenas noches, bienvenido. Perdimos la llamada. Bueno, padre, hablábamos que es un año especial para, siempre hay que practicar las obras de la Divina Misericordia, hay que practicar las obras de caridad, hay que practicar las obras de la misericordia, pero es un año especial para esto. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes, padre? Estamos en un país en el que tristemente hemos perdido un poco las obras de misericordia, padre. Exacto. Jesús cuando es bautizado, es ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder. Se va al desierto, regresa al desierto, llega a su tierra, entra a la sinagoga y allí se aplica a él las palabras del profeta Isaías. El Señor me ha ungido para predicar, para consolar, para liberar a los oprimidos por el demonio, para sanar a los enfermos. Todas son obras de misericordia. Todas son obras de misericordia. Y todos ya hemos escuchado en el Evangelio la multiplicación de los panes, que Él sintió compasión. ¿Qué es la misericordia? Es sentir compasión, es la ternura, ¿no? Si uno no tiene compasión, no le importa el prójimo, no le importa a nadie. Y no confundir con lástima, ¿no? No confundir con tenerle lástima a una persona. Es el tener el verdadero amor, ¿no? La misericordia es el amor verdadero. La compasión, como ese dolor en el corazón, sí, porque uno ve al prójimo que está sufriendo. Que es por amor. Eso lo vivió Jesús. Cuando Él resucita al hijo de la viuda de Naín, por ejemplo. Cuando ve a Mateo, a Leví, que era un hombre que cobraba impuestos, y lo llama, se compadece de él, ¿no?
Entonces, todas estas cosas que vemos en el Evangelio, las parábolas de la misericordia que están en Mateo, ¿no? La oveja perdida, que es tan hermosa, la dracma, que se le pierde, una monedita que se le pierde a una señora y le comenta a sus compañeras, y ellas sienten alegría. La misericordia es alegría por el bien del prójimo. La parábola del hijo pródigo, como el papá se emociona cuando ve a su hijo que vuelve. No coge un rejo para castigarlo, sino que le pone el mejor vestido, le pone el anillo, hace una fiesta muy grande, lleno de alegría. Esa alegría con el prójimo, a veces no la tenemos, y la alegría es alegrarnos o sentimos como ese bienestar porque al prójimo le fue bien, o a un hijo, porque de pronto los padres de familia con los hijos que se han retirado mucho tiempo de la casa, de pronto cogen otro camino, el castigo o las cosas, ¿no? Entonces todas esas parábolas del Señor tan hermosas. Pedro le pregunta, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi prójimo? 70 veces 7, o sea, el perdón es pura misericordia y es de toda la vida. No es que hoy perdoné a una persona y mañana ya no la perdono. Entonces el Señor le explica a Pedro qué es la misericordia, es el perdón, ¿no? Luego el Papa nos habla de la misericordia. San Pablo nos dice, todo aquel que tenga el carisma de la enseñanza, aplíquese a la enseñanza, ¿no? Aplíquese bien a la enseñanza, porque ese carisma se lo ha dado el Señor. Esto es como un mensaje para todos los profesores que tienen este carisma de la enseñanza que le da el Espíritu Santo. Sí, que es un don, pues es un don del una Espíritu alegría. Santo, sí. Por ejemplo, la alegría de dar la limosna a los pobres. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que corregir, la corrección a los hijos con tanto amor, ese amor es misericordia. Ya. Entonces, Padre, tenemos una llamadita de Bello en Antioquia, pero cuando terminemos la llamadita, quiero tocar un punto que me parece importante aclarar a los televidentes. Gloria, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Te voy a pedir un favor, bendiga. Gloria, que le bajes todo el volumen a tu televisor, escúchanos solo por tu teléfono, por favor. Sí, me disculpa, ya lo hice. Bueno, muy querida, cuéntanos. Quería darle las gracias por este programa tan especial, por el tema tan hermoso que están tocando, pero mi llamada tiene que ver mucho con la misericordia, es un clamor, humildemente. Yo pido que Colombia entera, que todos los medios de comunicación, la iglesia, el sector civil, nos unamos en una sola voz a clamarle al Señor la paz para Colombia. La paz no la da el presidente, la paz no la da la guerrilla. Miren cómo está este país y nosotros estamos como ciegos, sordomudos. ¿Qué pasa que no nos levantamos a una sola voz en oración, para clamar, para implorar la paz para Colombia? Miren los hogares cómo se están destruyendo. Por favor, yo les pido, ustedes que tienen poder de comunicación, unámonos, que Colombia entera sea una oración pidiendo la paz para Colombia. El presidente no nos la va a dar, y menos la guerrilla. Por favor, muchas gracias. Pues Gloria, tienes toda la razón y de hecho, rápidamente, por eso Oremos por Colombia, que es el movimiento de laicos a nivel nacional al que yo pertenezco, viene impulsando una cadena de oración y seguiremos trabajando en ella. La idea es que el país ore 365 días del año, las 24 horas del día, precisamente clamando la conversión, la paz, la reconciliación para el pueblo colombiano. Estamos totalmente de acuerdo. La paz no nos la da un presidente, la paz no nos la da una guerrilla, la paz nos la da Dios, pero esa paz es una transformación de corazón. Les recuerdo que mañana 15 hora el Departamento de Norte de Santander, dentro de nuestra cadena de oración,
Y qué bueno que nos unamos a todos nuestros hermanos del norte de Santander orando por la conversión, la reconciliación y la paz de Colombia. Mayor información la encuentran en nuestro muro de Facebook. Ustedes se encuentran en Facebook, Oremos por Colombia, y ahí encuentran todo el listado de las fechas. ¿Qué voy a orar? Hombre, el rosario, la visita al sagrario, la Santa Misa, todos unidos pidiéndole al Señor el favor de la paz, pero una paz verdadera, una paz que venga de la conversión, no de un acto que no sea de Dios. Padre, eso también es misericordia. Claro, sí. Eso también es misericordia, ¿no? ¿Cómo se puede, Padre? ¿Cómo se puede entender la misericordia en ese aspecto, en un país tan golpeado por la violencia? El Señor le enseñó a Santa Faustina las intenciones para cada día. La conversión de los pecadores, por los devotos de la Divina Misericordia, por los sacerdotes, por los que no conocen y aman a Jesucristo, por los que nuestros hermanos que ahora no son católicos y han ido a otros grupos, por los niños, por los débiles, por todos los devotos de la Divina Misericordia. Si yo rezo por todos los devotos de la Misericordia, 7 o 20 millones que lo están haciendo ese día están también orando por nosotros, Así es. por las almas del purgatorio, por las personas indiferentes. ¿Quiénes son las personas indiferentes? Pongamos el caso de nuestras familias, que un hijo dejó de orar, que nunca va a misa, que el esposo que le da pereza ir a la Santa Misa, que esa Por los violentos. Por los violentos. Adoptemos un guerrillero. Exacto. Cierto. Adoptaron un guerrillero. Padre, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos volvemos con este fascinante tema de la misericordia. Ya volvemos. Último segmento de este programa que hemos querido dedicar a la Divina Misericordia y que seguramente de aquí al 8 de diciembre, Dios mediante, haremos otro programa dedicado a la Divina Misericordia, preparándonos para ese gran año santo que el Papa Francisco ha querido regalarle a la Iglesia Universal, el año dedicado a la Divina Misericordia. Padre Óscar, ya estamos terminando, estamos en los últimos minutos de nuestro programa, pero antes de terminar sí quisiera hacerle una pregunta. Estamos llamados a ser profundamente misericordiosos, o sea, estamos llamados a amar a nuestro prójimo, estamos llamados a perdonar a nuestro prójimo, pero eso no involucra que no seamos justos o que no actuemos con justicia en la corrección, claro, en la defensa de la vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo aplicar ese concepto de justicia y misericordia, Padre? En el Antiguo Testamento, Yahvé Dios enviaba a sus profetas, a los profetas que hablaban en nombre de Dios, y había castigos, porque el pueblo se manejaba mal. Entonces, ahí estaba la justicia. Pero viene el Nuevo Testamento y es como el propósito del Señor a que la ira de Dios se aplique por la venida de Él, enseñándonos la misericordia y el perdón. Qué alegría para nosotros cuando nos confesamos. El momento de la confesión es el momento del perdón de Dios. El sacramento de la penitencia es el sacramento de la misericordia. Recibir el perdón de Dios, eso es maravilloso. A pesar de haberlo ofendido, entonces Él en su misericordia nos perdona. Él nos perdona, pero también involucra una reparación, ¿no, Padre? Por nuestros pecados. Claro, claro, sí. Hay que reparar también. Es el ejemplo del vidrio. El que rompe el vidrio, listo, pide perdón y lo perdonan. Sí, pero hay que pagar ese vidrio. Sí, vivir una vida justa, ¿no? Una vida es decir, lo que decías ahora, me gustó mucho la frase, de imitar, ¿cómo es que dijiste? Del guerrillero. Adoptar también un guerrillero. Adoptar un guerrillero. El Santo Padre en su carta sobre el año de la misericordia nos llama a todos a la conversión, ¿no? A la conversión, dejar el pecado, dejar el mal. Si un guerrillero me está escuchando, ¿yo qué le diría? Que rece todos los días la coronilla de la Divina Misericordia. Padre, pero es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Rece todos los días el rosario de la Divina Misericordia
y el Señor a la hora de su muerte tendrá compasión de él. Lo mismo, todos los pecados capitales que estamos cometiendo, que son muchísimos, pues si uno comienza a rezar el rosario de la Divina Misericordia, el Señor le va dando la conversión, el arrepentimiento, sí, a través del rezo de la Divina Misericordia, de la coronilla. Bueno, sin lugar a dudas es un tema bastante interesante y ojalá todos nuestros televidentes, nuestras amigas y amigos que nos están viendo en este momento, se tomen un tiempo en estos meses que nos quedan para iniciar la fiesta dedicada a la misericordia divina. Hoy en día en internet, de libros, hay todo tipo de posibilidades de estudiar un poco más la misericordia divina y empecemos a poner en práctica el mensaje tan maravilloso y tan bonito que el Señor le entregó a Santa Faustina Kowalska, que fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en el año 2000, si mal no estoy. Entonces, adentrémonos en la misericordia de Dios y empecemos a amar verdaderamente. Si Colombia fuera un país misericordioso, no sería un país que se mata. Eso sería algo grandioso, Padre. Para despedirnos, Padre, la conclusión, brevemente en estos segunditos, su conclusión y su bendición, por favor, Padre. La ejaculatoria que decimos en la oración en la coronilla de la Divina Misericordia: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Santo Dios, Santo, fuerte y inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuando vuelva de Cali, aquí lo esperamos, esta es su casa. Muchas gracias. Y a todos ustedes, un abrazo grande, Dios los bendiga y nos vemos, Dios mediante, aquí, dentro de 8 días, a las 8 de la noche, en otro programa que haremos en De Cara al Catecismo. Muy buenas noches.